La cuarta temporada de Cobra Kai nos presentó nuevos alumnos en cada dojo y mejoró las habilidades de otros que ya estaban presentes en cada uno de ellos. Pero la pregunta más interesante de este momento es, ¿qué personajes serán los alumnos estrella de cada dojo en la quinta temporada de Cobra Kai? ¿Habrá nuevos personajes? Quédate en este video para averiguarlo, pero antes de continuar deja tu like, tu comentario y suscríbete al canal, así como a mi canal secundario, El Analista Boreal. Ahora sí, comencemos con el video Cobra de Miyagi-Do. El dojo del Miyagi-Do fue el más beneficiado de la última temporada, pues un personaje del que vamos a hablar a continuación terminó uniéndose a sus filas, haciéndolo el único dojo completo en relación hombres y mujeres. Así es, estamos hablando de Hawk. Hawk, mejor conocido ahora como Eli, es el actual ganador del All Valley de hombres, el más fuerte de todos y continúa de esa manera, y muy seguramente va a desarrollar una gran relación con Daniel y con Chosen Toguchi. Ahora que está en el Miyagi-Do, luego de aprender a pelear en Cobra Kai, solo le falta dominar completamente bien la defensa para ser el peleador más completo de los adolescentes, y una vez que lo haga, realmente van a ser pocas las personas que puedan pararlo, pues posiblemente ahora con el regreso de Moon y su nueva relación, tendrá más confianza que nunca y será el terror del valle, pero no un terror como lo era antes y de pura habilidad marcial. Segundo alumno estrella, Dimitri Alexopoulos. Dimitri es el personaje que ha tenido el desarrollo marcial más creíble de todos los personajes de la serie, y ahora que ya sabe karate y lo enfoca completamente en la defensa, simplemente le falta aprender a atacar de manera correcta para ser un gran peleador de artes marciales. Con la llegada de Hawk al Miyagi-Do y que seguramente van a pasar mucho tiempo juntos, es inevitable que Eli le enseñe a Dimitri a defenderse, no a defenderse con defensa con el Miyagi-Do redundantemente, sino a ayudarlo a atacar y a sacar todas las emociones de timidez que siga teniendo para que sea una persona que pueda ir de frente. Aunado a esto, su relación con Jasmine lo está dotando de mucha confianza, y una vez que la domine al completo, será una versión pequeña de Eli, un personaje que sí sabe pelear y defenderse, pero que al contrario de los demás, solo lo va a usar en el momento correcto. Tercer y último alumno estrella del Miyagi-Do, que seguramente debería estar al comienzo, pero se me olvidó ponerlo y lo tuve que poner al final de esta lista. Así es, estamos hablando de Samantha LaRusso. Samantha LaRusso, a pesar de ser un personaje muy odiado, es realmente uno de los mejores artistas marciales de toda la serie. Además, hay que mencionar un punto completamente importante y que va a ser bastante relevante en el transcurso de la serie, y es que Samantha LaRusso actualmente es el personaje que mejor ha combinado los estilos de Cobra Kai y de Miyagi-Do. Cuando hablo de Cobra Kai, obviamente me refiero a Eagle Fang, pues realmente Eagle Fang es una variante de Cobra Kai, simplemente que no se aplica el No Mercy. Volviendo al punto principal, Samantha es el único personaje que ha sabido combinar estos estilos, y en la nueva temporada solamente le va a faltar entrenar para desarrollarlo mejor y sacar el máximo potencial que tiene dentro de sí. Esto la convierte en la mejor alumna del Miyagi-Do y la que más potencial tiene para las siguientes temporadas y el siguiente torneo del Valle, que no sabemos cuándo va a ser. Ahora hablemos del dojo que peor le fue en esta temporada. Así es, estamos hablando de Colmillo de Águila o de Eagle Fang. En Colmillo de Águila tenemos al alumno más prometedor de toda la historia de Karate Kid. Así es, estamos hablando de Devon, interpretada por Ona O'Brien. En la cuarta temporada de Cobra Kai conocemos al personaje de Devon, y Devon es actualmente el alumno estrella de Eagle Fang, pero lo más importante de este personaje es que podemos ver todo el potencial que tiene junto con su inteligencia, pues además de ser una mini versión de Johnny inteligente, tiene una gran capacidad de análisis en las batallas marciales, pues según sus propias palabras y luego de darle batalla a Tori, la actual campeona del torneo del Valle, ella dice que en el siguiente torneo acabará con todas ellas, y debemos recordar que Devon entrenó casi menos de un mes para llegar al torneo del Valle. ¿Qué nos espera cuando entrene completamente todo el tiempo en el siguiente torneo? Tendremos que averiguarlo.
Segundo alumno estrella de Eagle Fang, un estudiante nuevo. Actualmente el dojo de Eagle Fang es el único que no tiene un balance de hombres y mujeres hablando de protagonismo o de personajes relevantes. Ya sabemos ahora mismo que Bert y los demás personajes no van a tener relevancia. Nacieron para ser personajes cómicos y ahí se van a quedar. Así que lo más justo para Eagle Fang es que aparezca un hombre nuevo en su dojo, un personaje completamente fresco que ayude a nivelar las cosas para que en el futuro torneo del Valle las cosas estén parejas y tengamos enfrentamientos muy emocionantes. De momento solo me queda imaginarme cómo será este alumno, y sinceramente creo que será de la edad de Devon, un personaje joven que sirva para darle protagonismo en futuras temporadas para cuando los personajes principales jóvenes se terminen yendo de la serie, pero no importa mucho su apariencia, solo los colores que va a representar. Pero otro lugar donde el color de las cosas importa es la plataforma de Binomo. Binomo es una plataforma para hacer trading de manera inteligente, segura y honesta. En el trading puedes obtener ganancias si pronosticas correctamente el movimiento de los activos. Además tienes la app para tu celular, tableta y computadora, la tienes en todos lados. Contando con una cuenta demo en la cual puedes practicar antes de salir al mundo real de las inversiones y ver qué tal te va. Yo estuve practicando con mi cuenta demo y ahora vamos a pasar a la cuenta real para ver qué tal me va, así que abriré la aplicación y la pantalla saldrá aquí también para que ustedes puedan verla conmigo. Ahora mismo están viendo mi cuenta demo y voy a pasar a mi cuenta real para que podamos hacer una acción. Nuestra cuenta real. Y aquí estamos viendo la gráfica de los activos y yo voy a pronosticar que la cuenta va a bajar, así que le voy a picar aquí. Y una vez que ha comenzado podemos ver cómo empieza a cambiar dependiendo de la acción que realizamos. Debido a esto vamos a obtener ganancias o vamos a perder dependiendo de cómo nos vaya. Como podemos ver, tras invertir he llegado a la ganancia de 70. Si continuamos analizando la gráfica de mejor manera y analizamos por supuesto los activos, podemos llegar a mejores cantidades dependiendo del momento. Pero recuerden amigos que las operaciones financieras pueden implicar un mayor riesgo si las haces sin responsabilidad alguna, así que si eres mayor de 18 años ya puedes empezar con la aplicación de Binomo. En la descripción tendrán un enlace con el cual si se registran tendrán la cantidad de $1000 para su cuenta demo con la cual podrán practicar antes de salir a invertir. Y recuerden que si quieren enterarse de todas las novedades de Binomo pueden seguirlos en sus redes sociales. Ahora hablemos del tercer y último dojo, Cobra Kai, Sean Pain. Por como las cosas se están llevando, es muy probable que Sean Pain salga de la cárcel en los eventos de la quinta temporada de Cobra Kai, y si el actor no tiene tiempo, simplemente le van a dar más años de condena en la juvenil. Pero contando con que salga de la cárcel, Sean Pain seguramente va a ir a Cobra Kai, ahí es donde está su hermano. Tal vez no le guste en la persona que se ha convertido, pero Terry Silver debería ser capaz de convencerlo para que se una, ya sea con dinero o amenazando con hacerle algo a su hermano. Ahora, Sean Pain sería el alumno más fuerte de todos. Le ganaría a Hawk, le ganaría a Robbie, le ganaría a Miguel, le ganaría a Dimitri, le ganaría a todos. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que en la tercera temporada de Cobra Kai vimos cómo hizo pedazos a Robbie en la correccional y eso sin saber karate. No estamos seguros de si Sean Pain sabe lucha o algo, pero con su pura fuerza física le ganó. Ahora, si a esto le sumamos karate, Sean Pain se va a convertir en una máquina total de habilidad marcial. No hay nadie que lo pueda parar y si sale de la cárcel será el alumno estrella de Cobra Kai, el mejor de todos los tiempos. Segundo alumno estrella de Cobra Kai, Tori Nichols. Tori fue uno de los personajes más complejos, más interesantes y más geniales de ver en la cuarta temporada de Cobra Kai, y esto va a continuar así en la quinta temporada, pues Tori es un personaje que tiene muchas tramas, muchos arcos argumentales que seguramente no van a terminar en la siguiente temporada y los vamos a ver desarrollarse para ver cómo se moldea y cómo se maneja el personaje. Ahora mismo Tori va a ser la líder de Cobra Kai, la líder indiscutible. Seguramente va a tratar de guiar a los Cobra Kai por un camino correcto, no en el sentido de ser buenas personas, pero sí evitando problemas, mientras ella misma busca evitar sus propios problemas para estar con su hermano y que las cosas vayan bien en su aspecto familiar. Ya hablaré después sobre cómo el tema del torneo va a afectar a Tori, pero de momento solo hay que confirmar que precisamente este personaje es el alumno principal de Cobra Kai, el alumno estrella.
Tercer alumno importante de Cobra Kai, Kyler. Kyler es un personaje que a pesar de ser secundario ha tenido un buen trato. Fue un personaje que fue recuperado en la temporada 3 y actualmente ha servido perfectamente el propósito que los escritores le han dado. Además de esto, también le han dado buena historia y buen desarrollo. Esto quiere decir que a pesar de ser un personaje secundario, en ciertos capítulos, en ciertos momentos sigue brillando un poco más y eso lo hace ser un personaje más relevante que otros personajes como Bert o Chris del Miyagi-Do. En la quinta temporada de Cobra Kai, con la presencia de Shawn y ahora más que nunca con los planes interesantes que vaya a hacer Terry Silver, es muy probable que Kyler siga siendo un bravucón, un personaje egocéntrico del cual vamos a ver mucho y seguramente siga teniendo sus revanchas con Hawk y Dimitri. La pregunta es, ¿qué tan importante será? Eso lo vamos a averiguar. Ahora hablemos de un personaje por separado, en específico, Robbie. Robbie traicionará a Cobra Kai. ¿Qué hará Robbie y por qué no lo incluí en la lista de personajes principales o alumnos estrella? El personaje de Robbie, como ya lo dije anteriormente en otros videos, es un personaje trágico, un personaje complejo y que ha sufrido bastante y que las personas no consiguen entender. En la quinta temporada de Cobra Kai es completamente imposible que siga en Cobra Kai. Tarde o temprano se va a salir del dojo si es que el final de temporada no implicó eso ya. Tal vez en algún punto funcione como una especie de traidor, pero luego de eso y en la mayor parte de la temporada Robbie no va a pertenecer a Cobra Kai, ni siquiera a Eagle Fang directamente, y Robbie, como ya hablaré después en otro video, se va a ir a México con Johnny. Ahora hablemos del personaje de Miguel Díaz. El personaje de Miguel Díaz ya les expliqué qué hace en otro video al final de la temporada, con quién se va a conocer y cuál será su trama. Trama y personajes que actualmente fueron confirmados, así que yo empiezo el año confirmando teorías, incluso antes de que se estrene la temporada. Pero dejando ese momento un poco egocéntrico de lado, el personaje de Miguel Díaz no está en ningún dojo, no está en Eagle Fang, no está en Cobra Kai y no está en Miyagi-Do. Y la trama que va a tener en México implica que sea un personaje independiente, un personaje ajeno a las disputas del valle que se va a encontrar con sus propios problemas y tal vez bendiciones en México. Tal vez se una a un dojo de boxeo, que no sé si se dice así, o simplemente aprenda otra arte marcial, pero en lo que respecta a los dojos principales y que ya conocemos, Miguel Díaz no va a ser parte de ellos. Muy bien amigos, estos fueron los alumnos que serán las estrellas de su dojo en la siguiente temporada y el porqué de Miguel y Robbie no lo serán. Recuerda dejar tu like, tu comentario y suscribirte al canal, así como a mi canal secundario, El Analista Boreal. Ahora sí, sin nada más que mencionar, se despide de ustedes Borealis Christoph. Un saludo, hasta la próxima y recuerden, no mercy. No mercy.